Hola mis amados discípulos, como ustedes saben soy Manu Pereiro, ministro de la Iglesia del primer siglo por la voluntad de Dios y aprovecho esta oportunidad para enviarles mis bendiciones, la gracia y la paz de nuestro Padre Celestial en el maravilloso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Continuando con este pequeño y fundamental seminario que yo denominé Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios, en este caso la parte 2, tengamos en mente estos registros de su palabra antes de comenzar esta enseñanza. En primer lugar, le pido que me acompañen al Salmo 138 y en el versículo 2 leemos: Me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. Dios nos dice en su palabra que Él no engrandeció a las estrellas ni a las galaxias, ni siquiera a su Hijo. Él engrandeció su palabra sobre todas las cosas. Acompáñenme por favor a 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 20. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía, o sea, nada de lo que está declarado y profetizado en la Escritura, es de interpretación privada. Por último, y no menos importante, 2 de Timoteo 2:15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien, la traducción correcta sería divide correctamente la palabra de verdad. Si nosotros nos decimos que nos llamamos cristianos, lo primero que debemos hacer es que debemos ser fieles a la revelación de Dios. ¿De qué me sirve llamarme cristiano y creer en doctrinas contrarias a su revelación y contrarias a su voluntad? Hoy existen cientos de doctrinas que contradicen la palabra de Dios correctamente dividida. Lo peor de todo es que pastores, ministros y hasta iglesias enseñan como verdad doctrinas inspiradas por el mismo Satanás. Hoy se enseñan como verdad que para ser salvos debo bautizarme en agua, que tengo que cumplir la ley, la cual fue abolida por Cristo. Cristianos que creen en la reencarnación, cristianos que adoran imágenes, cristianos enseñando que cuando mueran irán al cielo o al paraíso, cristianos que creen en la doctrina de la Trinidad, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y cómo y de qué manera nosotros podemos liberarnos de todas estas doctrinas falsas? Solo con la palabra de Dios correctamente dividida, como nos exhorta 2 de Timoteo 2:15. Y también entendiendo primero que nada de lo que se declara o profetiza en su palabra es de mi interpretación personal y privada, como lo acabamos de leer antes de comenzar esta enseñanza. Solo su palabra es verdad, no lo que digo yo, no lo que dice tu pastor, no lo que dice tu denominación, solo lo que dice la palabra de Dios es verdad. Nosotros debemos imitar a los grandes hombres de Dios que sujetaron sus mentes y sus pensamientos a su palabra. No hay otra manera. En el momento, en el instante que cuestionamos la integridad y precisión de su palabra, comienzan los problemas y el caos. A modo de ejemplo, miren lo que le pasó a Adán y Eva. Acompáñenme por favor a Génesis, en el capítulo 3, leemos el versículo 4 y 5. Entonces la serpiente, llámese Satanás, dijo a la mujer: no moriréis. Versículo 5. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. La serpiente le dijo a la mujer una gran mentira: no moriréis. Dios le había advertido, acompáñenme a Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comiere, ciertamente, ¿qué va a pasar? Morirás. Ahora, quiero llamarles la atención
sobre algo muy importante que generalmente pasa desapercibido. Satanás dijo una gran mentira en el versículo 4, pero también dijo una verdad en el versículo 5. ¿Saben por qué? Porque si yo miento todo el tiempo, nadie me va a creer. Esa es la tremenda astucia de Satanás. Su mentira siempre va adornada por una verdad para disimular la mentira. Y él sigue trabajando de la misma manera hoy en día. Y la única manera de combatir la mentira de Satanás es con la verdad de Dios. Y eso se logra estudiando, reflexionando, cuestionando lo que se nos enseña y confrontándolo solo con la palabra de Dios, imitando al Señor Jesucristo, que cuando fue tentado por el mismo Satanás, Él le respondió: escrito está. Veamos algunos ejemplos, por favor. Acompáñenme al libro de Mateo, en el capítulo 4, y comenzando en el versículo 1 dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Versículo 3. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús respondió al tentador con la frase escrito está. Esa respuesta me indica con clara seguridad y certeza que Jesucristo conocía la palabra de Dios a la perfección. Él la había estudiado, él la había meditado y sobre todo él la había creído. ¿Y de dónde sacó esa respuesta nuestro Señor? Acompáñenme por favor al libro de Deuteronomio. En el capítulo 8 leemos el versículo 3. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Qué maravilloso que es la palabra de Dios, cómo cada cosa encaja como anillo al dedo. Y acá quiero compartir un orientalismo. Acá en las primeras palabras de este libro de Deuteronomio dice: y te afligió y te hizo tener hambre. Dios no aflige ni hace tener hambre a nadie. Al contrario, todo lo que es pobreza y necesidad viene del adversario. Pero en los primeros libros del Antiguo Testamento, la gente se expresaba de esa manera, queriendo comunicar que todo es producto de la voluntad de Dios, o Dios que permite que Satanás se meta en tu vida. ¿Por qué? Porque pecaste, porque te alejaste de la palabra, porque aceptaste cosas que no debías aceptar, ¿no es cierto? Entonces dice: y te afligió y te hizo tener hambre. Eso no fue traído por Dios. Pero ¿qué dice la palabra? Y te sustentó con maná. Porque Dios los estaba rescatando al pueblo de Israel de su pecado. Ellos habían pecado, por esa razón estaban en esclavitud. Entonces Dios, en su amor hacia su pueblo, los rescata y los lleva a la tierra prometida. Y durante todo ese tiempo, Él los alimentó con maná. Y encima dice, le hace una aclaración, le dice: es para que sepas que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Nosotros no solamente necesitamos el alimento físico, nosotros necesitamos el alimento que proviene de Dios, que es su palabra. Miren, veamos otro ejemplo donde el adversario de Dios se maneja con sutilezas, usando incorrectamente la palabra de Dios, como ocurre hoy en día, donde hay cientos de iglesias que están enseñando cosas que no tienen nada que ver con la verdad de Dios. Acompáñenme por favor al libro de Mateo, en el capítulo 4, y comenzando a leer en el versículo 5 dice: entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo,
Porque escrito está, le dice Satanás, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Versículo 7, Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Ven la diferencia? Satanás citó la palabra de Dios, pero la citó fuera de contexto. Si ustedes leen el Salmo 91, verán que todo el Salmo está hablando de la protección de Dios a los que creen en Él. Pero en ningún momento ese Salmo habla de probarlo a Dios subiéndote al pináculo del templo y tirarte. Es increíble, pero el diablo sigue actuando de la misma manera hasta nuestros días, con singular éxito, lamentablemente. Mateo, por favor, capítulo 4, comenzando en el versículo 8. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque ¿qué? Escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Qué es lo que pasa hoy en día? ¿Creen que esto no se cumple en las personas? ¿Cuántas personas hay que se alejaron de la palabra de Dios porque les salió un trabajo, porque le entró dinero y porque ese amor al dinero hizo que su amor al Señor se diluyera? Esos son los engaños de Satanás. Quizás presentados de manera oculta, no de la manera tan expuesta como lo cita la palabra de Dios. Pero ¿cómo nos defendemos? Con el escrito está. Así trabaja nuestro enemigo y solo con la palabra de Dios correctamente dividida podemos salir victoriosos. Solo con su palabra, no con mi sabiduría, no con mis experiencias, solo con su palabra, porque solamente su palabra es verdad. Para ello tengo que estudiarla, tengo que meditarla y sobre todo creerla para poder aplicarla en nuestras vidas. Porque el ser humano está diseñado que solo aplicamos lo que creemos. ¿Por qué tienes esos zapatos que tienes en este momento? O ese pantalón, o esa remera. Porque tú has creído de que te quedaba bien. Vos te has visto y has creído en tu corazón que te iba bien. ¿Por qué estás hoy acá escuchando esta enseñanza? Porque tú has creído que lo que yo te estoy compartiendo va a ser de utilidad para tu vida. Así actúa el ser humano. Por esa razón, nosotros tenemos que estudiar la palabra de Dios, meditarla y creerla, para que entonces la podamos aplicar. Dios dejó escrita su palabra para que nosotros seamos sabios y podamos descubrir las mentiras de Satanás. Si Él no se hubiera manifestado por medio de su palabra escrita, ¿cómo lo hubiéramos conocido? Nosotros no tenemos manera de conocer a Dios. Dios es espíritu. Si Dios no se hubiera manifestado a través de su palabra escrita, donde nos muestra y nos dice cuál es el camino que tenemos que seguir para que todo nos vaya bien, para que seamos salvos, para que no caigamos en pecado, para que no creamos las mentiras de Satanás. ¿Qué es lo que ha hecho Satanás? Ocultar la palabra, tergiversarla, crear doctrinas que no son reales. Yo me acuerdo desde el principio nomás, cuando yo me empecé a cuestionar la palabra de Dios, que decía que a mí me habían enseñado de que Jonás había sido tragada por una ballena. Y después me entero por la ciencia que la ballena no puede consumir o tragar objetos grandes. Y después descubrí que la Biblia no decía ballena, la Biblia decía un gran pez. Y un gran pez no es una ballena. ¿Se dan cuenta cómo el adversario de todas maneras trata de tergiversar la palabra, que nosotros dudemos de su integridad? Miren, acompáñenme por favor al libro de Deuteronomio. En el capítulo 29 leemos el versículo 29. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. ¿Se dan cuenta? Es así de simple. Nosotros lo único que tenemos que hacer
es estudiar la palabra, estar atento, dividirla correctamente para entender esa palabra y para que esa palabra destruya las mentiras de Satanás. Salmos, por favor, vamos a pasar un tiempo compartiendo pasajes de la Escritura que nos van a abrir nuestro corazón y nuestro entendimiento a lo que es la palabra de Dios. Salmos 19, versículo 7. La ley de Jehová, o sea, la palabra de Dios, es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Sabio al sencillo. O sea, ¿quieres sabiduría? Arrímate a Dios. Ahí está el secreto de la sabiduría y de la inteligencia. Sin su palabra correctamente dividida, estamos a merced del enemigo, porque al ignorar la voluntad de Dios, somos fácil presa de doctrinas, fábulas y leyendas. Debemos actuar y caminar como lo hizo nuestro Señor, que conocía la palabra de su Padre, y ese conocimiento le permitió vencer. Muchas veces el hombre es tan soberbio que cree que le puede ganar a Satanás sin la palabra de Dios. Eso es imposible. Romanos, por favor, capítulo 12, versículo 2. No os conforméis a este siglo. No se conformen a este sistema, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, la cual es agradable y perfecta. ¿Quieren algo más claro de lo que estoy compartiendo? Es por medio de la transformación de nuestro entendimiento. Acá tenés toda la basura que te dice el mundo y acá tenés la verdad de Dios. ¿Cuál crees que es lo mejor para tu vida? Fíjense lo que decía Jesucristo en el libro de Mateo, cómo Él no se conformaba al sistema o a este sistema. Fíjense, Mateo capítulo 5, versículo 17. No penséis que he venido para abrogar, abolir, invalidar, anular la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Entonces, yo quiero resaltar esto. Fíjense lo que dice Jesucristo. Ni una jota ni una tilde pasará de la ley. La jota y la tilde son pequeños adornitos que tenía la palabra de Dios. Jesucristo dice, la palabra de mi Padre es tan importante, es tan trascendental, es pura verdad, que ni una jota ni una tilde pasará sin que todo se haya cumplido. Entonces, si Jesucristo le ponía tanta dedicación, tanto esfuerzo a entender la palabra de su Padre, a cumplir la palabra de su Padre, y Él sabía que no iba a alterarse ni una jota ni una tilde hasta que todo se haya cumplido. ¿Cuánto más nosotros, chicos? ¿Cuánto más nosotros debemos ser cuidadosos con la palabra de Dios? ¿Ven el compromiso que tenía nuestro Señor con la palabra de Dios? El mismo compromiso debemos tener nosotros. Acompáñenme, por favor, a Mateo, capítulo 5, versículo 19. Fíjense lo que decía nuestro Señor. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Es lo que estoy haciendo yo. Yo realmente quiero recibir las recompensas que Dios promete en su palabra. Y te exhorto a que tú hagas lo mismo. Sé cuidadoso con la palabra. Defiende la palabra. No permitas que te engañen. No permitas ni aceptes doctrinas que están inspiradas por el mismo Satanás. Jeremías, por favor, capítulo 15, versículo 16. Fueron halladas tus palabras, y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová Dios de los ejércitos. Fueron halladas tus palabras, y yo las comí.
Fíjense la figura, el énfasis que le está dando este profeta al valor que tenían las palabras de Dios. Dice, yo las comí, yo las medité, yo las saboreé, yo las hice carne de mi carne. Y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón. Job, por favor, capítulo 23, versículo 12. Del mandamiento de sus labios nunca me separé. Guardé las palabras de su boca más que mi comida, dice Job. ¿Hacemos esto nosotros con la palabra de Dios? ¿La guardamos más que nuestra comida, más que las cosas que nos gustan? Salmos, por favor, 119, versículo 9. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Qué bárbaro, ¿no? Qué simple, ¿no? Versículo ahora 101. De todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. No me aparté de tu juicio, porque tú me enseñaste. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia. Por tanto he aborrecido todo camino de mentira. ¿Cuántos de nosotros tenemos que abrazarnos a esa palabra, como esta gente que estoy citando como ejemplo? En el mismo Salmo, pero ahora en el versículo 129. Maravillosos son tus testimonios, por tanto los ha guardado mi alma. La exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Mi boca abrí y suspiré porque deseaba tus mandamientos. Versículo 160 ahora. La suma de tu palabra es verdad y eterno es todo juicio de tu justicia. Miren, hay cientos y cientos de versículos que hablan y que muestran las características de la palabra de Dios. Yo solo estoy citando algunos que Dios en este momento me dijo que los citara. Fíjense, por favor, Salmos 12, versículo 6. Las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. Hay todo un orientalismo ahí en la palabra 7 veces. Las cosas se purifican, la plata, por ejemplo, se purifica 7 veces. Y también la palabra 7 veces significa perfección. Las palabras de Dios son limpias, son verdad, son puras. Fíjense lo que hacía la gente en el momento en que Jesucristo estuvo en la tierra. En Mateo capítulo 15. Versículo 8. Pasa hoy en la actualidad también, ¿no? Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honra. ¿Por qué? Porque enseñan como doctrinas mandamientos de hombres. Este versículo es maravilloso. Díganme si esto no se cumple hoy en la actualidad. Y lo vuelvo a leer. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Como Jesucristo le enseñaba al pueblo, les decía, dejen de caminar en vanidades, dejen de mentirse a ustedes mismos. Ustedes no están honrando a mi Padre, no están honrando a Dios, están enseñando como doctrinas verdaderas mandamientos de hombres. Proverbios, por favor, capítulo 30, versículo 5. Toda palabra de Dios es limpia, Él es escudo a los que en Él esperan. No añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Miren, infinidad de pasajes de la palabra de Dios que muestran la exactitud, la precisión y la verdad de la palabra de Dios. Apocalipsis, por favor, capítulo 22, versículo 18. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía,
Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Yo, la verdad, que el solo leer este registro bíblico hace que yo me ocupe, no me preocupe, me ocupe de que cuando enseño la palabra de Dios sea la palabra de Dios y no mis pensamientos. Miren, acompáñenme por favor. Juan, capítulo 24, versículo 24. Dios que dice es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Dios es espíritu. Ahora fíjense lo que dice Jesucristo. Lucas, capítulo 24, versículo 39. Mirad mis manos, dice, y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. ¿Ven la diferencia? Jesucristo era un hombre. Jesucristo era un hombre que fue santificado y que fue glorificado por su obra redentora. Él nació por concesión divina, pero nació de María, como ya lo enseñé en este mismo canal cuando yo compartí Jesús su nacimiento. Jesús nació de María por concepción divina, pero él era un hombre de cuerpo, alma y también espíritu cuando se bautizó en el Jordán por medio del bautismo, que en ese momento estaba disponible porque era toda una preparación de lo que iba a venir luego. Pero ahora que estamos en la administración de la gracia, y esto es dividir correctamente la palabra de Dios, ya no necesito bautizarme en agua, porque cuando yo creo en Jesucristo, Jesucristo está dentro mío. Y la palabra de Dios dice que cuando yo tengo a Cristo, dice, cuando Cristo fue bautizado, tú fuiste bautizado con Cristo. Cuando Cristo murió, tú moriste con Él. Y cuando Cristo resucitó, tú resucitaste con Él. ¿Se dan cuenta el plan de Dios cómo funciona? Vuelvo a leer Lucas 24, 39. Mirad mis manos y mis pies, habla Jesucristo resucitado, que yo mismo soy, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Primera de Juan, por favor, capítulo 2, versículo 1. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos. ¿Cómo sabemos que le conocemos? Si guardamos sus mandamientos. Si lo que uno guarda son los preceptos de una organización, una filosofía o una escuela de pensamiento, en lugar y por encima de la palabra de Dios, entonces no importa cuán sincero y piadoso parezca. No estamos guardando los mandamientos de Dios. Estamos guardando mandamientos de hombres. Primera de Juan, por favor, capítulo 2, versículo 4. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Fíjense lo que dice el versículo 5. Pero el que guarda ¿qué? Su palabra. Su palabra, no la palabra del pastor, no la palabra de mano, no la palabra de una denominación, tu palabra. En este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. ¿Se dan cuenta la diferencia, chicos? Es el engaño sutil del adversario. Miren, esta es la segunda parte de este seminario que yo titulé Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios. Yo deseo de todo corazón que esta enseñanza afirme cada vez más y te fortalezca en la palabra de Dios correctamente dividida. Que esta palabra sirva para apartarte de doctrinas y enseñanzas incorrectas y para que tú puedas pararte firme en y solo en la palabra de Dios correctamente dividida. Que Dios te bendiga y nos vemos en la próxima enseñanza. Chao, chao.